Buenas noches, me ven muy contenta por dos razones. La primera es porque vamos a hablar de muerte y creo que para hablar de la muerte hay que estar contento, hay que saber reírse, hay que tomarlo con filosofía. Y justamente para eso tenemos con nosotros a Rogelio Laguna, segundo motivo de mi alegría. Amigo Rogelio, él es filósofo por y para la UNAM, es decir, ha hecho sus estudios aquí y ahora es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Facultad de Derecho de la UNAM, además fundador del Seminario de Pensamiento en Español de la Facultad de Filosofía y Letras. Me parece muy importante esto del pensamiento en español porque tenemos mucha filosofía alemana, francesa, ¿no? Escuelas muy potentes que a veces ¿no? ponen de lado el pensamiento en nuestra lengua y se piensa con la lengua. Justamente te has preocupado por una filósofa española, tienes un libro, por ejemplo, entre todos tus libros, uno que se llama Habitaciones del Pensamiento, La ciudad en la filosofía de María Zambrano, mujer filósofa, gracias por ocuparte de este género. Y tienes también libros de cuentos, como El tercer hombre. Bienvenido, Rogelio. Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí. Yo más. Dime, filosofar. Dime, yo tengo una frase que siempre viene a cuento por haber leído a Montaigne, que decía que filosofar es prepararse a morir. ¿Qué opinas tú de esta sentencia? Ay, pues es una frase pues muy fuerte, ¿no? Porque imagínate, vas en la prepa y te dicen esta frase, o encuentras un libro de filosofía y lo lees y dices, ¿cómo que filosofar es aprender a morir? En realidad esta frase tiene una larga tradición socrática. Recordemos que Sócrates era este personaje, pues bueno, es muy famoso para nosotros, pero era insoportable para sus contemporáneos en Atenas. Bueno, porque siempre llama con preguntas, exacto, ¿no? ¿Qué es la justicia? Tú que eres pintor, dime qué es la belleza. Y nadie sabía responderle y ya hasta que los hartó y lo condenaron a muerte. No, y lo peor es que practicaba esto que la mayéutica, ¿no? Que se supone que es como que te trataba de que dieras a luz tú solito la verdad. Entonces no nada más es que lo digas tú, no lo digo yo, sino aparte de dar a luz, o sea, es doloroso. El dolor del pensamiento, ¿no? Construyéndose. Y bueno, lo van a condenar a muerte. Platón lo narra en sus diálogos, está con sus alumnos, todos muy tristes, y él está muy contento, y todos le dicen, ¿pero por qué estás tan contento, Sócrates? Bueno, pues porque lo que hacemos es justamente morir, aprender a morir. Y ahora que voy a morir, bueno, pues ya estoy preparado, ¿no? ¿Y por qué la filosofía sería morir? Porque tiene que ver con separarse del cuerpo, ¿no? Aprender a separarnos de nuestros datos inmediatos, de nuestras pasiones, de todo aquello que no, diría Platón, son los ojos del alma, ¿no? Entonces, si creemos que hay un alma inmortal y el cuerpo no se estorba para que veamos con esos ojos del alma, pues la muerte no es algo terrible, sino es algo bueno y aprendemos poco a poco a irnos despegando del cuerpo para poder filosofar. Por supuesto. De acuerdo, totalmente, ¿no? Cierta sabiduría, ¿no? Requiere morir tranquilamente que morir como todo angustiado, ¿no? Digamos. La muerte me parece que es de larga tradición, como dices, filosofar es prepararse a morir, tiene cola desde Sócrates. No es raro que lo haya dicho Montaigne, puesto que Montaigne justamente era un filósofo, bueno, un escritor, un pensador, que regresaba permanentemente a los antiguos, claro, a la cultura clásica. Lo que quisiera preguntarte es, en la historia de la filosofía, ¿qué lugar ocupa la muerte? Ay, pues, casi. Pequeña pregunta. La tesis doctoral es una gran pregunta porque durante muchos siglos un poco la respuesta era la respuesta socrática, ¿no? Vamos a aprender a morir, tenemos un alma inmortal y tenemos que aprender a tratar con ella, ¿no? A comerciar con las cosas del alma y no con las cosas del cuerpo, es la frase platónica. Pero ¿qué pasa cuando en el paso de la historia de la filosofía resulta que a lo mejor ya no aceptamos que tenemos un alma inmortal, ¿no? Porque eso es lo que va a pasar hacia finales del siglo XIX con los materialismos, la muerte de Dios, nietzscheana, y muchas otras propuestas que la gente empieza a decir porque no aceptamos de una vez que somos finitos y que no tenemos un alma inmortal, pero entonces la muerte ya no es a lo mejor algo tan digno de celebrarse,
porque voy a pasar ahora al mundo de las ideas o al cielo en la traducción cristiana. Sí, ya me voy al cielito, ahí voy a estar bien. Voy a estar ya muy está en bien. el cielo feliz descansando. Exacto, como un poco la tradición platónico-cristiana nos ha presentado, sino que ahora voy a hacer nada. Uf. Y eso, o sea, dile a alguien, vas a hacer ahora nada por mucho tiempo. O sea, tuviste solo así una cantidad de años, que para tiempos geológicos, pues nuestra vida es nada. Y de ahora, ahí deriva mucho también toda esta literatura del absurdo, ¿no? El absurdo de la vida, claro, el sinsentido. Por supuesto, porque entonces siento el peso, la angustia de mi existencia. O sea, imagínate, no sé cuánto tiempo vayamos a vivir, ojalá que muchos años, pero que digas, solo tuve 80 años para así lo que pude hacer y después me voy a disolver absolutamente. Ya no voy a existir, ya no voy a ser yo, ya no voy a volver a ver a todas las personas que conocí. Y si me fue bien en la feria, qué bueno, pero ¿qué tal si me fue mal? ¿Qué tal si fue una vida realmente difícil, donde no logré lo que yo quería hacer, donde me hubiera gustado que fuera de otra manera? Pero no, o sea, es tu única oportunidad ese periodo de tiempo. Y la angustia, como pues lo pensaron justamente en esta época los existencialistas, justamente. No estamos hablando de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que supone una ruptura con esta otra tradición que veía a la muerte como pues un suceso pues hasta cierto punto deseable. ¿Quiénes son entonces estos existencialistas y cómo planteaban, cómo se confrontaban entonces esta finitud? Bueno, podríamos rastrear, lo hace así los estudios de la filosofía y el existencialismo en Kierkegaard, que era un filósofo danés que sufría mucho. La verdad es que si uno lee la filosofía de Kierkegaard, bueno, es una filosofía profunda, es una filosofía lúcida, pero también ves un patos personal. Él se iba a casar, después él mismo rompe su matrimonio y se la pasa toda su obra quejándose y lamentándose por no haberse casado con el amor de su vida. Bueno, a veces los filósofos hacen cosas parecidas. Y lo que Kierkegaard me parece importante, lo que hace es preguntarse algo que a lo mejor no pensaríamos que es de entrada existencialista, pero va a tener mucho que ver con el existencialismo, y es preguntarse con la relación que tenemos los seres humanos con Dios. ¿Sí? ¿Cuál es realmente nuestra relación con Dios? Es una pregunta teológica. Y se pone a revisar ese pasaje en el cual Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y entonces Abraham pues lleva al hijo y lo va hacia punto de acuchillarlo. El ángel detiene la mano de Abraham, pasó la prueba. Pero dice... La obediencia ciega. La obediencia. Pero dice Kierkegaard, pero estamos solos frente a Dios. O sea, imagínate un Dios que te pide esto. O sea, ¿no? Y que te pone a prueba, al final era broma, pero Abraham ya había tomado la decisión de apuñalar a su propio hijo. Y ese es un poco el tenor de la obra de Kierkegaard, preguntarse, ¿quiénes somos nosotros? Estamos solos frente a nuestras decisiones en última instancia. Y si a eso le vamos sumando, ¿no?, otros filósofos que aparecen en esta época, como el propio Nietzsche o Marx, que le quitan el sabor teológico, el sentido teológico a la historia, a nuestra existencia, pues vamos a empezar un siglo XX, luego viene Freud, ¿verdad?, también. Vamos a empezar un siglo XX donde el ser humano dice, pues tal vez sí estoy solo en la realidad, con mi finitud, y exista o no exista Dios, pues sigo teniendo el peso de mis decisiones, ¿no? Y al mismo tiempo asumir que esas decisiones las estoy tomando en un contexto temporal, y por eso el tiempo va a ser la gran categoría del siglo XX. Y dime, conocemos mucho a Nietzsche, por haber como dado la noticia, ¿no?, en uno de sus libros, Así hablaba Zaratustra, de la muerte de Dios. ¿Qué puede querer decir la muerte de Dios? Por favor, explícanos. Bueno, yo creo que se puede entender como la necesidad que tiene el ser humano de sacudirse los aspectos teológicos para tener que explicar su vida. Nosotros, quienes nos ven ahorita por TV UNAM, a lo mejor estamos acostumbrados a que, bueno, a lo mejor sí creo en Dios, pero yo siento el peso de mis decisiones, voy tomando las decisiones, pues un poco como puedo.
Pero en otros momentos la gente realmente creía que la historia común, la historia, mi propia historia, estaban de alguna manera sujetos a una especie de plan divino. Pues creo que la muerte de Dios es algo que perturba, porque no dice no existe Dios. Dice, o sea, esto plantea que a lo mejor estuvo, pero que de repente se murió y venimos enterándonos. Claro. La gran noticia, ¿no? En vez de la noticia del Mesías, ya llegó el Mesías, es al revés. Oigan, ¿qué creen? Ya se murió Dios, ¿ahora qué hacemos? Sí, esta historia que tenía sentido, la mía y la de otros, de repente deja de tener sentido. ¿Y hacia dónde vamos? Y es lo que pregunta el loco en la obra de Nietzsche, que dice en este parágrafo, ¿dónde está Dios? Nosotros lo hemos matado. Hay todavía un arriba, hay todavía un abajo. ¿Quién borró el horizonte? Es lo el que horizonte. ¿Quién borró ¿Sabes el qué? horizonte? Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta idea del horizonte, porque otra de las sentencias filosóficas que más llaman la atención es también cuando un filósofo alemán plantea que la muerte es el horizonte del pensamiento. Vamos, volvemos con esta charla filosófica después de una pequeña pausa en la que pueden ir a tomar un vaso de agua. Volvemos. Estamos de vuelta con Rogelio Laguna, hablando de filosofía. Espero que quienes escucharon antes del corte que yo dije vayan por un vaso de agua, en realidad lo transformaron en vino o fueron por vino, porque pues es tradición, ¿no? Tomar vino. Viene esta tradición filosófica, la tradición que viene de los griegos, pues tomaban vino para pensar mejor y platicar mejor. Y hay temas que ayudan un poquito. También, sí, ayuda un poquito. Por eso, siempre que venimos al UNAM donde no se puede tomar, platicamos y luego le seguimos con un poquito de vino, ¿verdad? Pero después. Después. Oye, planteábamos el tema del filósofo alemán Heidegger, que hablaba de la muerte como horizonte de pensamiento. Tú decías, a ver, Nietzsche dice, o sea, un poco la muerte de Dios se va el horizonte ahí arriba y abajo. Sin embargo, la muerte resulta ser ese horizonte tan buscado. Es muy qué interesante, sí. O sea, se muere Dios como sentido de las cosas, ¿no? O sea, es que por eso decía, ¿no? Imaginemos que alguien en su vida realmente pensaba que Dios ordenaba, todo realmente pasa por algo. Pero luego vemos la historia y ha pasado cada cosa que la gente empieza a sospechar y dice, bueno, es que tal vez Dios no está atento, o tal vez Dios está escondido, o tal vez Dios está haciendo cosas raras, porque resulta que nos sentimos muy solos en nuestra existencia con nuestra finitud. Entonces, cuando viene Heidegger y publica su libro, su obra maestra Ser y Tiempo, lo que hace es poner a la temporalidad como el existenciario, la categoría con la cual los seres humanos nos acercamos a la realidad y a nosotros mismos. Y aceptar que somos tiempo en nosotros es aceptar que vivimos un tiempo acotado, que se va a agotar, ¿no? Cada día es al mismo tiempo un día más, pero al mismo tiempo es un día menos. Sí. Y entonces Heidegger dice, no podemos ignorar que la finitud es el lugar desde el cual nosotros construimos nuestra existencia. Nuestra conciencia se volca al mundo desde nuestra finitud. Somos para la muerte. Ese es el significado de la frase, somos para la muerte. O sea, existo, voy por la vida, teniendo conciencia de mi finitud. Y no voltaríamos al semáforo, no pensaría en si estoy comiendo saludable o no, no me tomaría en serio ver a mis amigos o personas que a lo mejor no sé cuándo las vuelvo a volver a ver, si no tuviéramos conciencia de la muerte. No me apuraría a escribir lo que quiero escribir, ojalá que lo hiciéramos. Cuando tenemos conciencia de la muerte, nos entra un poco de prisa también, ¿no? Porque nos damos cuenta de que no vamos a estar aquí por siempre. Y por un lado, bueno, ¿podría esto desanimarnos? Pues sí, es una idea muy poco pues fácil de digerir frente a una historia donde la gente vivió y le decían, te vas a ir al otro mundo, la vida va a continuar, ¿no? Las personas prehistóricas enterraban a sus muertos en vasijas que tenían formas de semillas, por ejemplo. O sea, la muerte era la continuidad de algún tipo de vida, era el inicio de un nuevo tipo de vida. Y así se fue construyendo la historia. Pero de repente llegamos a Heidegger que dice, no, somos para la muerte. Somos para la muerte, entregados a la muerte desde el primer momento.
Y dijiste existencialismo hace rato, entonces pasamos por Kierkegaard, Nietzsche, o sea, todas estas ideas. Yo incluso mencioné el absurdo, ¿no? O sea, de repente lo absurdo de la existencia si se va a acabar y no tiene continuación. Y eso me hace pensar, digo, nos lleva naturalmente a todos estos franceses, ¿no? Que eran existencialistas y que también algunos eran novelistas del absurdo o cuentistas del absurdo, por ejemplo, como Jean-Paul Sartre. Claro, o así, Gabriel ¿no? Marcel, por ejemplo. Ajá. De ellos, como ellos son los que, cuando uno dice existencialismo, piensa en estas personas, ¿no? ¿Qué tienen que ver con la muerte? Cuando dijiste, de ahí sale el existencialismo. ¿Cómo está el asunto del existencialismo y la muerte? Sí, bueno, muchos de estos autores que mencionas, franceses, son ligeramente posteriores a Heidegger. Incluso algunos, como Sartre, estudiaron con Heidegger en Alemania. Mientras estaba convirtiéndose Hitler en Hitler, ahí estaban un poco leyendo a Heidegger. Y Heidegger no va a estar muy de acuerdo, en realidad, en la interpretación que empiezan a hacer la recepción francesa, por ponerlo así, de Heidegger, porque lo que diría Heidegger que hace es simplemente una mera descripción de nuestra condición humana, ¿no? El ser ahí, no dice humano Heidegger, sino el ser ahí, el ser que está ahí, Dasein, ¿no? El ser que existe. Pero los franceses, entre ellos justamente está Gabriel Marcel o Camus o Sartre, bueno, Camus era también argelino, van a interpretar muchas de las tesis heideggerianas como posiciones éticas o como semillas de posiciones éticas y políticas. Es decir, si somos para la muerte, esto implica un posicionamiento político. O hacemos la revolución, o quién sabe si nos va a dar tiempo de hacerla después. Acción y compromiso. Exacto. O nos comprometemos ahora y lo resolvemos, o quién sabe si lo vamos a hacer porque somos para la muerte, porque vamos a desaparecer. Y los que vengan, pues quién sabe qué quieran del mundo, ¿no? Pero nosotros estamos con la convicción de que esto se tiene que hacer. Y si el ser es para la muerte, pues entonces tiene que asumir el peso de su libertad que puede ejercer solamente en cierto momento, ¿no? Y ahí empezamos a ver ya las propuestas de estos autores, Wow. ¿no? Como es el caso de Sartre, que tendrá una agenda política tremendamente fuerte. Compromiso político. Un compromiso político Del fuerte. Y Albert Camus, que efectivamente más bien se pregunta por el absurdo. Bueno, ¿y qué sentido tiene que exista si al final vamos a desaparecer? O sea, pensémoslo, ¿no? Estudiamos un montón, o vemos un montón de películas, o aprendemos los secretos de un montón de videojuegos. Lo que sea que hagamos en nuestra vida, todos vamos acumulando una riqueza en nuestra experiencia vital. Y de repente nos morimos y, ¿no? Nuestros libros, quién sabe dónde van a acabar, nuestras fotografías, quién sabe quién las va a tener después. Sí, de hecho, el Camus es muy famoso también por plantear, bueno, a mí me interesó mucho cuando lo leí, el tema del suicidio. Es como, pues mejor nos morimos de una vez, ¿no? Pues digo, ¿para qué tanto esfuerzo? El mito de Sísifo es el gran libro de Camus, donde se pregunta, bueno, ¿y para qué me espero? O sea, pues mejor ya vivo la vida, la hago como yo quiera y llegando a cierto momento ya me muero. Pero es interesante el final del libro, porque Sísifo pues, es este personaje castigado por los dioses que todos los días empuja una piedra y se le vuelve a caer. Y otra vez. Como en un purgatorio. Es una especie de infierno-purgatorio. Pero dice al final Camus, pero tenemos que imaginar a Sísifo feliz, ¿no? Y entonces es un poco misterioso esta respuesta, que podría complementarse con la obra literaria de Albert Camus, como La Caída. En La Caída, el episodio central, es que no sé si decirlo, pero sí lo voy a decir, porque y si no lo han leído, vayan a leer La Caída de Albert Camus. Bueno, un personaje, lo que pasa es que ve a una mujer que se tira y lo atormenta. Toda la novela es cómo lo atormenta esta caída de esta mujer donde no puede hacer nada. Y llega un momento donde dice el personaje, muchacha, ojalá te volvieras a tirar para que yo te pudiera salvar y me salvara también a mí. Porque nos atormentan las cosas que no podemos cambiar de nuestra existencia. Entonces, es una filosofía dura, es una filosofía de posguerra, es una filosofía complicada.
con la que, bueno, tenemos que leerla con esta distancia histórica también, ¿no? Claro. Pues yo creo que también tendríamos que, antes de que se nos vaya a acabar el programa, ya hablamos de que el Seminario de Pensamiento en Español, bueno, ¿qué sucede con todos estos pensamientos en México? Es también una pregunta muy interesante porque en México, así como los franceses están leyendo a Heidegger, pues también los mexicanos de Latinoamérica están leyendo no solo a Heidegger, sino a los existencialistas. Y esto sucede en un momento en el cual existe un proyecto creado por el Grupo Hiperión y por otros pensadores, donde empiezan los filósofos a cuestionarse cuál es el ser del mexicano, ¿no? Y hay respuestas muy interesantes. Bueno, Octavio Paz en El laberinto de la soledad, en Emilio Uranga, Ontología del ser del mexicano, Antonio Caso, hay muchas obras donde se intenta pensar esto. Pero se trata de pensar el ser del mexicano como este ser que se burla de la muerte. ¿Cómo sale esto? Bueno, pues esa es la respuesta justamente, que a la hora de estarse preguntando qué es el mexicano, dicen, es que los mexicanos ya somos existencialistas de suyo. Los mexicanos siempre estamos pensando desde la finitud, no hacemos planes, no pensamos en el futuro. ¿Cortoplacismo? ¿Viene Pues de ahí? sí, porque sabemos que nos vamos a morir, entendemos que es un absurdo la existencia, ¿no? Que para qué nos vamos a estar preguntando qué va a pasar en un siglo cuando pues ya no voy a estar aquí, mis familiares quién sabe qué van a hacer, quién sabe qué va a suceder en el país, que a lo mejor en ese momento era pues, muy inestable el país, no había ninguna garantía de que las instituciones fueran a continuar. Entonces, para ellos, la respuesta de los mexicanos es decir, pues vivamos el momento, ¿no? Y por eso la fiesta, el relajo, todas estas expresiones populares, el derroche, podríamos también decir, sí, que tal vez poco tienen que ver con la idea de la permanencia, sino más bien con asumir permanentemente una finitud. Una finitud. Y de hecho, pensando también en esta mexicanidad, tenemos que, pues la novela más famosa de nuestra literatura, digamos, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, es una novela que plantea que ya estamos muertos. Sí, es una novela donde, bueno, uno va viendo los personajes y van interactuando y vas leyendo, y al final te das cuenta que pues, todos los personajes están muertos. Eso es interesante porque una de las novelas más representativas de la cultura mexicana es una novela habitada por los muertos, ¿no? Parecería que sí hay una especie de presencia permanente de la muerte. Y además hay que pensar que cuando se escribe esta novela en la época postrevolucionaria, pues venimos de una mortandad terrible, no solo de la gripe española, sino de la propia revolución, de una violencia permanente. Bueno, se parece un poco a nuestra situación actual, donde nadie sabía pues, si vas a regresar en algún momento a tu casa. Y quería preguntarte, ahora sí que tenemos un minutito, así muy acotado, pero rápidamente, o sea, ¿qué tanto nos reímos de la muerte hoy en día cuando ve lo que está sucediendo en este país? ¿Realmente sí seguimos riéndonos de la muerte? ¿Octavio Paz podría escribir lo mismo hoy? No lo sé. O sea, creo que hay que estudiar muchos fenómenos, como el narcocorrido, por ejemplo, que sí está muy dejado de lado, no nos incomoda porque pues habla de temas muy sensibles que no quisiéramos que sucedieran, pero habría que estudiarlo, ¿no? Más allá del Día de Muertos, porque me parece que el Día de Muertos cada vez lo hemos convertido más en una fiesta de la vida, más que de reflexión, por fortuna también, de la muerte. Pero sí hay elementos sobre la muerte en la cultura mexicana que hay que seguir estudiando para poder dar cuenta de esto y saber si la tesis de Paz se sigue considerando todavía. Se sigue sosteniendo, ¿no? O habría que modificarla, evolucionarla. Pues muchas gracias por este pequeño, diría, mini curso, mini probada de la muerte en la historia de la filosofía, empezando por Sócrates y acabando en México. Muy rico. Muchas gracias. Estoy muy contento de haber participado y sigamos otro día la conversación. No, claro que sí. Ahora sí combinó, ¿eh? Combino. Como los griegos. Me parece nada muy más bien. por eso. O un tequila. Ándale, como los mexicanos, como claro. Los mexicanos. Acabamos en México, ¿no? Empezamos con griegos y empezamos con el vino y al final de la conversación un tequilita. Claro que sí. Sale, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Sigamos pensando en la muerte, pero sonrientes. Nos vemos la próxima semana.